Amantes de la vida, la naturaleza y el cosmos. Hoy no me acompaña mi diario, sino este libro viejo, donde encontré lo siguiente. A Federico II de Prusia se le ocurrió una idea singular. Estando en el campo, se fijó en unos gorriones que picoteaban por las eras los granos de trigo. Empezó a hacer sus cálculos y así llegó a la conclusión de que aquellos pajaritos se comían al año un total de 2 millones de celemines de trigo. Una barbaridad. Hecha la cuenta, quiso entonces exterminarlos por saquear sus campos. Así que prometió un premio por cada cabeza de gorrión que le llevaran. Todos los prusianos se convirtieron en cazadores y al poco tiempo no quedaban gorriones en el país. Todo un éxito. El rey estaba satisfecho. Ya no vería menguadas las cosechas de trigo en su reino. Pero al año siguiente le llegan noticias desde todos los rincones de Prusia, anunciando que los insectos, las orugas y las langostas se habían comido las cosechas. El soberano, después de sopesar lo acontecido, llegó a la conclusión de que los gorriones le daban menos quebraderos de cabeza. Cuando tuvo que traer gorriones de los países vecinos, dicen que el rey exclamó: «¿Cómo me he equivocado? Lo que Dios hace, bien hecho está». Hoy hablaremos de los crímenes ecológicos. Esa vaina no existe. ¿Cuándo llegará el día en que los crímenes ecológicos serán tratados como verdaderos actos criminales? Se estima que durante la guerra de Vietnam, los militares estadounidenses vertieron más de 80 millones de litros de productos químicos en territorio vietnamita. También devastaron 3 millones de hectáreas de selva en ese país asiático, solo por nombrar dos hechos de los tantos que están bien documentados históricamente. Han pasado más de 45 años desde el final de la guerra y todavía hoy nacen niños con deformidades congénitas a causa de esta contaminación. Millones de personas vieron afectadas su salud y a nivel ecológico las consecuencias han sido desastrosas. Hoy en día se habla mucho de los ecocidios. ¿Y qué es eso, papá? ¿Podrías explicarme? Son actos que atentan contra la naturaleza. Por ejemplo, cuando se talan bosques, se contaminan ríos en busca de oro, etc. Todo eso ocurre casi sin ninguna consecuencia legal, porque simplemente la frase crimen ecológico no existe para los abogados. Sin embargo, ya hay movimientos como la campaña internacional Stop Ecocide, que busca la aceptación de un concepto penal que permitiría judicializar el daño ambiental. El principal obstáculo es que no hay un consenso sobre qué debería considerarse crimen ecológico. Hay dos corrientes enfrentadas. Una estima que la intencionalidad es fundamental para determinar si hay culpabilidad en un daño medioambiental. La otra busca medir el daño del perjuicio y no su carácter deliberado. En el primer caso, se podría considerar el daño ocasionado por la explosión accidental de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, que provocó un desastre ambiental de enormes proporciones en el Golfo de México. Según este enfoque, como todo ocurrió de manera accidental, no habría culpables, aunque el daño fue enorme. Pero si se aplica el segundo enfoque, se podría terminar por judicializar a los fabricantes de celulares, computadores o a los constructores de vehículos, aviones y cohetes al medir su huella de carbono y relacionarla como una causal del desastre. Para la mayoría de defensores del medio ambiente, si el ecocidio se vuelve una realidad, las empresas tendrían que adaptarse rápidamente y muchos productos comunes hoy en día dejarían de producirse. Para que esta iniciativa legal tenga reconocimiento, se debería lograr la aprobación internacional de un gran número de países, que conduzca a la modificación del Estatuto de Roma. Dicho estatuto es el reglamento de la Corte Penal Internacional. No obstante, cada país es libre de modificar sus leyes. Ya hay algunas iniciativas que se han visto en diferentes países,
como el intento de reconocimiento legal liderado en Francia por el presidente Emmanuel Macron, que finalmente condujo a proponer simplemente el delito de contaminación. En el Reino Unido, el gobierno respondió en 2019 a una petición ciudadana con 1000 firmas para inscribir en su constitución la ley de ecocidio, pero la ausencia de un resultado fue evidente. Lo cierto es que, aunque en 2015 196 países se comprometieron en París a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cada vez hay más calor, situando el récord de aumento de temperatura en 1.2 grados centígrados, siendo el límite establecido por el acuerdo no mayor a 2 grados y, de ser posible, 1.5 grados centígrados. Incluso en la ciudad de Beryovansk, en Siberia, se registró en 2019 una temperatura de 38 grados, mientras que en la Antártida ya se han registrado temperaturas superiores a los 20 grados centígrados. 6 años después, en plena pandemia, cientos de gobernantes ni siquiera se sonrojaron para viajar a Glasgow, Escocia, para asistir presencialmente a la conferencia COP26. En plena pandemia. No supe ni siquiera de uno que dijera que se podía hacer la reunión por Zoom. El siguiente dato lo dice todo. La delegación más numerosa que asistió a este evento fue el de las industrias de los combustibles fósiles, para hacer lobby y seguir generando la percepción de que el calentamiento global es una farsa. Como si fuera poco, un informe recientemente publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reveló que 2 de cada 3 países no tienen un marco legal que permita proteger la calidad del aire que respiran sus ciudadanos, y el 30% de países restantes manejan regulaciones que varían de un país a otro, sin que exista unanimidad al respecto. Esto significa que el 92% de la población mundial vive en lugares donde la contaminación del aire excede los límites seguros, afectando más a mujeres, niños y ancianos de los países pobres, ya que es en estos países donde la mayoría de la población se concentra en las ciudades. También el derretimiento de hielo en los nevados y regiones polares sigue avanzando. El nivel de los océanos ha subido 15 centímetros en el siglo XX, amenazando con la desaparición de varias naciones insulares. Y cada vez hay menos hielo en el Ártico, lo que podría desencadenar una liberación de metano que acelere el cambio climático por medio del efecto invernadero. Los huracanes y ciclones se alimentan por el calor del agua y las corrientes atmosféricas. Para nadie es un secreto que se han batido también todos los récords en este campo. Incluso en 2020 hubo 30 eventos de este tipo, incluyendo el devastador huracán Iota, primero de su tipo vivido en Colombia. Y ya que hablamos de mi querido país, un proyecto que empezó su trámite legislativo en el 2019 es una declaración de intenciones para proteger el medio ambiente y sus recursos ecológicos. La Ley de Delitos Ambientales busca llenar algunos vacíos jurídicos. Lo primero que se consigue es declarar como delitos varias de las prácticas ilegales que tanto daño provocan y que están acabando con la riqueza natural. Se han tipificado como tal la deforestación, su financiación y promoción, el tráfico de fauna y flora, así como la caza y la pesca ilegales. De igual forma, se aumentan las penas para quienes practiquen o promuevan la explotación minera ilícita, incurran en la tenencia o transporte de mercurio, participen en la destrucción sistemática de los ecosistemas o invadan áreas de importancia ecológica, apropiándose, por ejemplo, de terrenos baldíos de la nación. Lo dispuesto en la ley es un rosario de buenas intenciones que contrasta con la capacidad del Estado para aplicar las normas. Hay que ser realistas. En un país en el que el 90% de los procesos judiciales contra los más variados delitos no terminan en sentencias, hay pocas garantías de que pueda lograrse esclarecer los crímenes medioambientales. Ojalá se logre romper este patrón y su contenido sea una verdadera herramienta que sirva para, por lo menos, reducir los atentados contra los recursos naturales
y los ecosistemas nacionales. En Colombia se arrasan 190.000 hectáreas de bosques cada año, se destruyen las selvas, se devastan los ríos del Pacífico y el Amazonas por extraer sus minerales preciosos y al mismo tiempo se atenta contra patrimonios de la humanidad como Chiribiquete o el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo. Ahora, el reto es que las leyes trasciendan el papel y sean en verdad un instrumento eficaz para combatir a los autores de los crímenes más infames contra la naturaleza. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó este video, aprecio mucho tu apoyo y no dejes de ver este otro, en el que hablo un poco más sobre ecología y mimetismo animal. Hasta pronto.